Ahora, lo que sí nos une con la vieja tradición literaria colombiana, pienso yo, es el asunto de la violencia en Colombia. Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde se encuentren los amigos de W Magazine. Continuamos con nuestra serie Diálogos literarios entre generaciones, en este caso de autores colombianos, con motivo de la la edición número 80 de la Feria de Madrid, donde Colombia es el país invitado, ¿no? Con una cuestión, y es que algunos de los principales y más importantes escritores colombianos no fueron incluidos en la lista oficial de nuestro país. Entonces, en W Magazine queremos poner en diálogo algunos de sus autores, en este caso Pablo Montoya, quien ahora presenta uno de los grandes escritores del final del siglo XX, con una escritora emergente, nueva, que ha publicado un libro este año, que es Lorena Salazar. Con ellos vamos a tener la charla de hoy. Pablo Montoya, muchas gracias por aceptar esta invitación de W Magazine. Lo mismo para ti, Lorena. Pablo Montoya nació en Barranca Bermeja en el año 1963 y algunos de los libros va a dar Pablo un par de títulos. Es Lejos de Roma, El tríptico de la infamia y la última novela, que es La sombra de Orión. Es un libro precisamente se puede conseguir fresco en esta feria del libro de Madrid. Lorena Salazar, ¿de dónde me recuerdas? ¿De dónde eres, Lorena, por favor? De Medellín. De Medellín. Ha debutado este año con la novela Esta herida llena de peces en Editorial Tránsito. ¿Vas a estar en la feria, Lorena, firmando en alguna librería o algo? No voy a estar en la feria. Vale. Entonces, la dinámica de estos diálogos, queremos incorporar a los libreros de la Feria de Madrid, que son los coprotagonistas, junto con los escritores y los lectores. Un librero, en este caso Marina San Martín, de la librería Cervantes y Compañía, le formula la siguiente pregunta. Encantada de saludaros a los dos. Desde la librería Cervantes y Compañía, y tras comentarlo con el equipo, queríamos formularos una misma pregunta para ver cuál es vuestra perspectiva. Y es la siguiente: más allá de los rasgos distintivos del uso del lenguaje, ¿cuáles creéis que son las características que diferencian la literatura colombiana actual del resto de literaturas que se escriben en el mismo libro? Un abrazo y muchas gracias. Bueno, Marina, una gran lectora, seguramente antes que librera, no sé si ella me corregirá, pero desde luego una gran lectora, amiga, colega, y bueno, pues es esta la pregunta que nos formula de la librería Cervantes y Compañía. Pablo, que le damos la palabra por veteranía. Por las canas, como decíamos ahora. También. Muchas gracias, Winston, por tu invitación. Un gusto estar contigo y con Lorena, a quien no acabo de conocer. Me alegra mucho. Sí, he estado un poco al tanto de los buenos comentarios que ha suscitado su primer libro. O sea que pues van mis felicitaciones por ese buen inicio y todo el buen viento y la buena mar en todos los años que siguen. Bueno, me parece, Winston, que la participación de W Magazine ha sido muy importante, porque creo que ha desatado, o a partir de la publicación tuya, ha desatado una tremenda polémica en los medios en Colombia. A mí ayer me llamaron de muchas partes, de periódicos, de noticieros, bueno, para preguntarme sobre este asunto de por qué ha habido escritores, digamos, de cierto reconocimiento que no han sido invitados a la feria de Madrid. Y bueno, ya hablaremos de eso de pronto ahora con Lorena y contigo, si quieren. La pregunta de nuestra librera me parece muy interesante porque yo creo que hay varias cosas que distinguen la literatura colombiana actual con respecto a las otras literaturas. Quizás Lorena pueda completarme un poco este horizonte que voy a hacer. A ver, pienso que en primer lugar las nuevas generaciones, o más bien después del boom y de García Márquez, ha habido un deseo de parte de los escritores colombianos de superar esa moda un poco impuesta por García Márquez, a pesar de él o gracias a él,
del realismo mágico. Creo que ya el realismo mágico es como una especie de situación más o menos superada. No desconozco que haya numerosos epígonos de García Márquez en la nueva literatura colombiana, pero creo que hay de parte de los jóvenes sobre todo un deseo de separarse de esa tradición y más bien abordar un país que es el país actual, un país que tiene, por supuesto, varias características regionales. Ya no es el mundo del Caribe el que predomina, ya no es el mundo andino el que predomina, ya es un mundo que empieza como a manifestarse a través de esas expresiones, ¿no? El mundo del Amazonas, el mundo del Pacífico, el mundo de los llanos, inclusive una literatura escrita por autores indígenas, por autores afro, una gran riqueza de la literatura escrita por mujeres, que también me parece a mí que es algo que diferencia, bueno, eso sí podría articular a Colombia con los demás países latinoamericanos. Por supuesto, la presencia de las mujeres en las nuevas voces de la literatura latinoamericana. Ahora, lo que sí nos une con la vieja tradición literaria colombiana, pienso yo, es el asunto de la violencia en Colombia. Creo que ese es un fenómeno que sigue marcando, modelando la literatura nuestra. La violencia en toda su diversidad, la violencia política, la violencia social, la violencia ecológica, la violencia cultural, la violencia sexual. Bueno, eso hace parte, digamos, un poco de lo que también nos diferencia a nosotros con respecto a la literatura de los otros países latinoamericanos, porque somos un país, creo que somos el único país de América Latina que vive todavía un conflicto militar al interior de nuestra geografía. Hay guerrillas, hay paramilitares, hay bandas delincuenciales, hay un ejército y una policía completamente viciosas que reprimen, asesinan, torturan, mutilan. Todo eso hace que el proyecto nacional colombiano, malogrado a mi juicio, esté fundamentado en esa violencia y que la literatura se ocupe de ella. Entonces creo que eso sería, para comenzar, pues, uno de los rasgos que yo podría ver y ante la pregunta, pues, de nuestra amiga librera de Madrid. Sí, ante la pregunta de Marina. Qué interesante, Pablo, sí, porque efectivamente, de todas maneras, meto un segundo la cucharada, como decimos, y ese nuevo, que ya no tan nuevo, acercamiento de los escritores colombianos, de ustedes, a la realidad colombiana, que también es universal, es decir, no es una cuestión, no estamos hablando de localismos. Y lo que hemos dicho en Novela Magazine, escribió el artículo acá, hizo referencia al comienzo, Pablo, de estos escritores que fueron ignorados, porque ni siquiera recibieron una invitación. Lorena seguramente tampoco recibió ninguna invitación, y no porque los escritores que estén ahora en la feria no lo merezcan, lo merecen, todos lo merecen. Son escritores buenos, empezando por Darío Jaramillo, que fue quien abrió la Feria del Libro de Madrid, grandísimo poeta, narrador, Jorge Franco, Constaín, en fin, una serie de autores muy buenos, pero esta generación, sobre todo a partir de finales de los 90, me corregirá Pablo, empezaron a cambiar el imaginario universal que tenían los no colombianos respecto a la literatura nuestra, y ensancharon ese territorio más allá del orden mágico, que es extraordinario, claro que sí, pero mostraron la riqueza, no solamente temática, de estructura, del lenguaje, en fin, de muchas de esas cosas. Lorena, te cedo entonces la palabra, a ver tú, ¿qué opinas de la pregunta la que le formula Marina Cervantes, de la librería Cervantes? Bueno, primero un saludo a los dos y agradecerte, Winston, por la invitación, y a Pablo también por aceptar y por estar aquí. De hecho, Pablo menciona dos de los factores que tenía en mente. Primero son las mujeres, que no es que no hayan escrito antes, eso lo sabemos, sino que hay una mayor visibilidad. Eso también se está dando en Latinoamérica, de hecho en toda Latinoamérica. Cuando estaba estudiando en Madrid, de hecho estaba como este fenómeno, y yo pensaba un poco como que no quería caer en ese fenómeno, pero es inevitable si uno quiere escribir ahora y si es mujer. Pero hay una diferencia en Colombia, y que está marcada por dos puntos. Primero, inevitablemente por el espacio, por la geografía, la naturaleza, y eso nos lleva directamente al tema de la violencia. En mi caso es un tema que me interesa y que me mueve profundamente por experiencias y por un interés personal. Entonces creo que
eso lo marca, y creo que ahora hay escritoras que se mueven a través de esto, que tocan estos temas, que lo hablan. Son temas que han sido tratados casi siempre por hombres, entonces me parece muy interesante ver cómo las mujeres podemos contar el tema de la violencia en Colombia, porque la mirada es otra, los hechos son los mismos, pero la mirada, el acercamiento a ciertos detalles, a cómo la violencia puede afectar ese universo de la mujer, las comunidades y demás, creo que me parece muy interesante, y sí que me gustaría que esto siga pasando. Pienso mucho en que incluso escritoras que no mencionen directamente el tema, sí lo hacen a través o sea, siempre hay un trasfondo que habla del tema de violencia, porque pues, vivir en Colombia creo que es el día a día, de muchas formas, y que puede parecer sutil, pero creo que también nada más violento que las cosas que parecen sutiles y que a veces normalizamos, que se puede dar en las ciudades o así. Entonces creo que esos dos factores hacen que nos diferenciamos un poco y que se entrelazan a la vez, que es las mujeres, la geografía, y que nos lleva un poco a la violencia. Sí, Pablo, también viene de esta presencia ya no solo en Colombia, que comenta Lorena, de escritoras, que es un fenómeno que viene ya en Babelia en el año 2014, 2015, para agosto, para esta fecha, finales de agosto, 1 de septiembre. Sí, bueno, sí recordará, Pablo, una portada del buen número, gran número de escritoras que ya entonces empezaba en América Latina a estar en la primera línea, y lo que ha ocurrido desde entonces es simplemente confirmarlo y naturalizarlo, ¿no, Pablo? Sí. Bueno, yo creo que la literatura latinoamericana ha sido una literatura muy patriarcal, en realidad, desde el siglo XIX hasta ahora, esta irrupción de las voces de las mujeres que ya se ha consolidado de manera más o menos definitiva. El boom latinoamericano, que es lo que lanzó a América Latina en el panorama de las letras mundiales, también es un movimiento muy patriarcal. García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar. Bueno, Cortázar es un poquito el más lleno como de energías femeninas, más juguetón, más lúdico, aunque también decía cosas terribles por aquello de que había un lector activo masculino y un actor pasivo que era femenino, ¿no? Cosas pues un poco malogradas que decía nuestro querido Cortázar. Y yo creo que todo ese patriarcalismo, esa masculinidad de la literatura, por los vientos que estamos viviendo actualmente en América Latina y en Colombia, yo creo que ya se está agrietando todo eso y están emergiendo por todas partes voces femeninas. Yo fui el año pasado jurado del premio Rómulo Gallegos y quedé impresionado por la gran cantidad de obras buenas escritas por mujeres. Inclusive entre los finalistas mencionamos como 10 finalistas y creo que habían 7 mujeres y 3 hombres. O sea, hay también una excelentísima calidad. En Argentina hay escritoras muy buenas. Le dimos el premio Rómulo Gallegos a Perla Suez, que es una escritora muy interesante y con una novela que nos gustó mucho, El País del Diablo, que cuenta una historia, justamente una novela sobre una indígena mapuche durante las jornadas del desierto en la historia argentina del fin del siglo XIX. Yo creo que, claro, lo que dice Lorena, estas nuevas voces están yéndose otra vez al pasado, están yéndose otra vez a la realidad que vivimos como naciones y están auscultándola de una forma muy interesante, muy novedosa a veces, ¿no? No estoy diciendo que todas las mujeres son buenas escritoras, mucho menos, no, por supuesto que no, pero sí creo que hay unas apuestas muy interesantes y que eso contribuye, me parece a mí también, a que los colombianos encontremos algo que me parece muy importante para resolver estas grandes crisis que hemos tenido, y es que nuestro proyecto colectivo social se feminice más, ¿sí? O sea, que se llenen más de esas miradas femeninas, más de esas comprensiones femeninas, que las mujeres estén más presentes. Yo creo que es una de las causas también de la violencia que ha tenido el país, una violencia provocada más que todo por machos armados de diferentes bandos, y por una mentalidad machista que le ha hecho mucho daño al país. Yo creo que
esta forma de darle espacio en el arte y la cultura y la literatura a las mujeres, me parece a mí, siendo un poquito optimista quizás, va a favorecer o va a ayudar a que nosotros superemos estas situaciones terribles por las que hemos pasado y que, repito, han sido propiciadas en su mayor parte por hombres guerreros. Yo pienso mucho en Svetlana Alexievich y su libro La guerra no tiene rostro de mujer, y cómo cuenta, entre comillas, la otra cara de la guerra, y es desde la mirada de las mujeres, y cómo encontramos y descubrimos otras formas de violencia, porque bueno, la guerra siempre ha sido contada de nuevo por los hombres, entonces, pero bueno, la guerra también y todo este poder siempre se ejerce sobre la mujer. De hecho, cuando vemos que en grandes guerras o en los problemas más grandes de muchos estados, se ejerce el poder a través de la violación a mujeres, y esa es una forma de demostrar ese poder. Entonces, y muchas veces se pasa por alto, pero siempre está así como están los tanques de guerra, así como están todas las estrategias, está este tema en este caso, de la violación a mujeres. Entonces me parece muy interesante que las mujeres lo podamos contar, más allá de que también me gustaría que no se vea como algo novedoso o que no se vea como algo nuevo, porque claro, es algo que ha pasado hace mucho tiempo, pero ahora digamos que hay más oportunidades o hay más visibilidad. Creo que también eso se junta con que para el mercado es más atractivo ahora y se está vendiendo, y hay que ser realistas, como que no podemos omitir que está pasando y que el capitalismo está favoreciendo, entre comillas, pero bueno, de una u otra forma está la oportunidad y hay que aprovecharla, porque creo que hay muchas historias por contar, y también recordar autoras de hace muchísimos años en nuestro país que han escrito, autoras de muchas regiones, autoras negras, autoras indígenas que vale la pena que recordemos. Entonces creo que nuestro trabajo no solamente es escribir y atrevernos a escribir y alzar la voz, sino también recordar. Creo que ellas empezaron el camino y bueno, por agradecimiento y reconocimiento a toda esa valentía, pues vale la pena que las mencionemos. Me encanta García Márquez, pero estoy de acuerdo, creo que en algún momento he pensado en todo el tema del realismo mágico y en algún momento me hicieron un comentario acerca de si lo que yo escribiera era realismo mágico. Yo dije, no, o sea, lo último que quiero escribir en mi vida es realismo mágico, no porque no me gusta, sino porque es como la señal más grande o la muestra más grande de que la escritura ha sido muy patriarcal. Entonces creo que nos debemos un poco abrir a otros espacios y a otras historias. Lorena, ¿quién ha mencionado escritoras, grandísimas escritoras que te han acompañado en la lectura? ¿Cuáles serían para ti 2, 3 autores o autoras, me da igual, que son referencia o que en un momento dado dije, yo quiero ser esto, yo quiero tener esa inmersión en el mundo literario? Ok, bueno, voy a empezar con una mención no literaria y que se va más a la música, y es porque la primera vez no, cuando escuchaba a esta mujer pensaba que quería escribir como ella cantaba en algún momento, sin pensar que iba a publicar, no era como un deseo, un anhelo, y es Nina Simone. Sentir la fuerza que ella tiene a la hora de cantar, también lo que dice, que yo sus canciones también las entendía más como poemas, me gusta mucho la poesía, entonces pienso mucho en ella inicialmente, pero luego me voy a Gabriela Mistral. Creo que es mi escritora preferida porque los temas que trata me interesa cómo su escritura me sabe mucho a tierra, la siento muy cercana. Me gusta cuando habla de las montañas, de los ríos, cuando habla de la niñez y toda la experiencia que vivió alrededor de una maternidad, digamos, no convencional. Y me gusta mucho la poesía, la verdad, creo que encuentro como un refugio allí, entonces por eso la tengo allí como la primera en la lista. Quisiera mencionar también a Julio Ramón Ribeiro. Ha sido muy especial para mí descubrirlo y entrar en su escritura, en sus cuentos,
porque siento que lo que le interesaba me interesa mucho a mí, sus personajes, los espacios, cómo puede contar problemas que pueden parecer cotidianos, pero alejándolos un poco de lo que se puede llamar costumbrismo. Creo que va mucho más allá de eso. Y quisiera mencionar a otra mujer colombiana, poeta, que se llama Emilia Yarza. Hace poco encontré una antología de ella y de verdad que he dicho, quisiera haber encontrado esto antes. Sus poemas, donde habla de tantas cosas en una época en la que no se podía hablar, o sea, en los 50 hablando de la liberación femenina, me parece muy valiente y por supuesto precioso lo que se atrevió a escribir, principalmente estos tres autores y autores. Pablo, ¿cuál podría, para ir ya un poquito cerrando, qué autor o autora, digamos, te dio fuerza? Es decir, yo quiero ser, seguramente fueron varias o varios. Claro, sí. Yo justamente estoy escribiendo un libro de ensayos, unas crónicas, ensayos que se llama inicialmente Peregrinaciones Literarias. Perdón, te escuchamos un pelín lejos. Sí, que estaba diciendo que justamente yo estoy escribiendo últimamente un libro de ensayos, crónicas, que se llama Peregrinaciones Literarias, con las cuales pretendo hacerle como un homenaje a los escritores que a mí me han influenciado. La idea es como hacer un viaje a uno de estos lugares emblemáticos del escritor, una casa natal, una tumba, un espacio en los que ellos vivieron, contar un poco ese viaje y hacer una valoración muy personal de esa obra. Les confieso que este es un proyecto que yo llevo hace años haciéndolo y en principio lo que encontré fueron hombres escritores, los que me bueno, pertenezco a una generación muy diferente a la de Lorena, pero ahí había una escritora en esta primera lista de 10 escritores que se llama Margaret Yourcenar. Es una escritora que a mí me ha ayudado mucho a resolver muchos problemas en las novelas que he escrito, sobre todo en las novelas históricas. Para escribir Tríptico de la Infamia me ayudó poderosamente su obra Opus Nigrum. Bueno, la he rastreado, la he estudiado, he dictado seminarios sobre ella, entonces ella aparece en la lista, pero entonces hablando con mis amigos, con mis seres cercanos, me dicen, no, hay que meter mujeres. Tienes que meter más mujeres, porque si no, saldrías como una muy contra lo que pregonas. Entonces, he hecho como una especie de balance de las escritoras que yo he conocido más tardíamente, y hay unas que me gustan mucho, que voy a hablar sobre todo de 4, brevemente. Está la poeta norteamericana Emily Dickinson, que es una poeta del siglo XIX que me gusta mucho, de una poeta judía alemana que no tiene una literatura por allá en la década del 60, que se llama Nelly Sachs, es la gran poeta del Holocausto. Y siempre me ha gustado mucho la poesía de ella, lo que he leído de ella, me ha parecido una poeta verdaderamente extraordinaria. Tendría que ir un poquito a visitarla y tendría que ir hasta Estocolmo, ¿no?, que está enterrada allí. Es un proyecto un poquito costoso y un poquito difícil, porque implica viajar mucho y en tiempos de pandemia no ha sido fácil. Hay otra escritora latinoamericana que me gusta mucho, no sé si la conocen, que es una escritora uruguaya, poeta, llamada Marosa Di Giorgio. Una escritora, a mí me parece verdaderamente impresionante, sobre todo un libro de ella llamado Misales. Y bueno, la última escritora, que es una escritora muy ajena a lo que yo escribo, pero que me gusta mucho, es una escritora norteamericana, una gran autora de ciencia ficción, se llama Ursula Le Guin, de la que he leído 2 o 3 novelas verdaderamente extraordinarias. Entonces tendré que meter a estas mujeres en mis peregrinaciones para que el libro quede un poquito equilibrado. Pero bueno, ya para cerrar con esto, yo también creo, Pablo, que tampoco si me llegaran a preguntar, yo no lo forzaría mucho, porque digamos, pertenecemos también a una generación que fue lo que me marcó cuando yo tenía 15 años, 12 años, 8 años, los niños que tuviera en aquel momento. Otra cosa es si me dicen, ya, con el balance, ya, sí. Claro, evidentemente hemos tenido más posibilidades de leer escritoras, nos hemos abierto el horizonte por los editoriales, por las amigas y por el mismo ejercicio profesional. Entonces, bien, pues quiero darle las gracias, se nos acaba ya
el tiempo, esto vuela cuando se habla de cosas agradables, el tiempo vuela como todo en la vida. Quiero darle de nuevo las gracias a Pablo, Lorena. Estamos aquí en la Feria del Libro de Madrid y en ese sistema virtual, pues mucho más allá de la Feria del Libro de Madrid. No sé si quieran expresar algún comentario adicional ya de despedida. Bueno, no nada, agradecerles a los dos por la invitación y que siga el debate alrededor de lo que ha pasado con la Feria del Libro. Creo que está bueno que estas cosas pasen, está bueno que haya crítica y que se hable de temas que a veces se han tenido guardados y que bueno, merecen como un espacio y diferentes voces. Entonces creo que ese sería mi mensaje final. Pero no me invitaron de la Feria de Madrid. ¿No te invitaron? No, yo estoy empezando, todavía no me invitan a ese tipo de eventos. El primer libro fue muy bien recibido, según me dijo Winston, y lo que he leído allá, pensé que iban a tener esa... Porque hay muchos escritores de todas maneras muy jóvenes en la lista, tengo entendido, ¿no? Y Sí. De un libro, de 2 libros. Sí. O sea, que no es un motivo pues para que no te hayan invitado, pero enhorabuena que no lo hicieron. Sí. Pero aquí estamos. Lo importante es que aquí estamos. Hay revistas literarias como esta muy buenas también, que estamos dando espacio a escritores nuevos, del medio, emergentes. En fin, esto es lo bueno y lo bonito de muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación de W Magazine, de estos diálogos literarios entre generaciones. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao.